Bueno chicos, ahora vamos a ver un pequeño repaso, ¿cierto? De lo que vimos hace un tiempo con respecto a montaje y recorte de fondos. En este caso vamos a recortar y montar tres botellas sobre un fondo que ya tengo que ya bajé de internet, ¿cierto? Estas tres fotografías más los fondos van a estar en una carpeta en su intranet para que ustedes puedan practicar en su casa. Cualquier duda que ustedes tengan, ¿cierto? Pueden escribirme a mi correo de Santo Tomás y les puedo aclarar en lo que más dudas que ustedes puedan tener. Primero vamos a hacer la calibración mediante capas, ¿ya? Para eso, ¿cierto? Nosotros nos vamos acá a capas y vamos a hacer ajustes de color. En este caso vamos a hacer ajustes de tono y saturación, ¿ya? A lo que es los colores directos de la etiqueta, en este caso los amarillos. El resto de la botella no nos va a importar, solamente preocupémonos del color de la etiqueta, ¿ya? Vamos a resaltar un poco más el amarillo, aumentando la saturación, como ustedes pueden observar ahí, con eso es suficiente. Y el resto de la botella, como tenemos una máscara, simplemente lo vamos a eliminar para que no quede demasiado rojo o demasiado cálido. Bien, entonces vamos a buscar opacidad 100% para sacar el color, la máscara que tenemos dentro de la, de la imagen. Color negro, ¿cierto? Máscara seleccionada, clic derecho del mouse y vamos a agrandar el pincel basándonos más o menos en lo que queremos nosotros conseguir. Ya, aquí si ustedes se fijan, vamos a achicar un poquitito más. Ok, de ahí si ustedes pueden observar, ¿cierto? Tenemos el color más o menos adecuado para la imagen, ¿ya? Una vez que tenemos esto acá listo, vamos a recortar, pero en este caso no vamos a recortar con el lazo magnético como usualmente lo hacemos. ¿Por qué? Porque en el caso de esta botella, ¿cierto? Tiene un tono demasiado parecido al fondo, por tanto va a ser un poco compleja y no va a ser tan precisa la herramienta al momento de recortar. Por tanto les voy a enseñar a utilizar, ¿cierto? Una herramienta que se llama pluma, ¿ya? Esta herramienta pluma, ¿cierto? Que nosotros llamamos a través del teclado con la letra P, funciona de la siguiente manera. Hacemos doble clic en la lupa, ¿cierto? Para poder tener un buen tamaño, ¿ya? Y en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar la pluma y esta pluma trabaja en base a nodos. Estos nodos, al hacer clic, ¿cierto? Quedan estos cuadraditos pequeños, ¿cierto? Como les digo, que se llaman nodos, los cuales me permiten trazar un contorno o el contorno general de una imagen o un producto que yo quiera luego ya convertir a selección, ¿ya? Ahí hicimos un clic y nos apareció el primer nodo. Luego hacemos otro clic y se nos forma una línea entre nodo y nodo, ¿cierto? Ahora, nosotros podemos hacer líneas rectas y líneas curvas. En el caso de las líneas curvas es bastante sencillo, simplemente ustedes hacen un clic al otro lado de la curva, ¿cierto? Acá tenemos el cuello de la botella que tiene una curva, ¿cierto? Y hacemos un clic. Mantenemos apretado el botón del mouse sin soltar, ¿ok? Y arrastramos hacia arriba para darle la forma que nosotros necesitamos de la curva que queremos trazar. ¿Ok? En este caso nosotros tenemos tres nodos formados. ¿Ya? Tenemos el primero, el segundo y el tercero, ¿cierto? Para hacer nosotros el siguiente nodo, que vendría siendo acá arriba, ¿cierto? Tenemos que tenemos que hacer desaparecer, perdón, este nodo que está acá, que vendría siendo el primero. Para eso nosotros vamos a apretar la tecla Alt, mantenemos apretada y hacemos un clic en el nodo del medio. Este nodo que está más arriba, o el primer nodo, va a desaparecer. Y ahí nosotros podemos seguir. ¿Qué pasa si nosotros no lo hacemos desaparecer? En el caso de las curvas que son muy pronunciadas, por ejemplo acá, yo hago un nodo, ¿cierto? Mantengo apretado, ¿cierto? Y hago una curva. Y si este nodo de acá yo no lo hago desaparecer y quiero hacer una línea recta, fíjense lo que pasa. Se me va a curvar el siguiente trazado. Por tanto, es súper importante que nosotros siempre, apretando la tecla Alt, manteniéndola apretada,
hagamos un clic sobre el nodo del medio o el nodo principal para que desaparezca el primer nodo. ¿Ya? Bien, entonces proseguimos y ahí vamos trazando, ¿cierto?, toda la botella. Este es un trabajo bastante lento en algunos momentos, ¿cierto? Pero con paciencia, ¿cierto?, se puede lograr. Existe mayor precisión al momento de ocupar esta herramienta, a diferencia del lazo magnético. Recuerden que el lazo magnético trabaja en base a contraste, y acá hay muy poco contraste en algunos sectores, por tanto sería súper difícil eh, controlarlo, ¿ya? Y no nos quedaría un recorte muy exacto. En cambio, con esto nosotros somos los que decidimos dónde y cómo dar seguimiento a una forma en especial, ¿cierto? Como les he explicado en otras clases, en general las herramientas ustedes les van a dar una aplicación o un uso en base a la necesidad, en base a la comodidad que ésta me permita trabajar. Seguimos trazando, ¿cierto? Esto con práctica se les va a hacer bastante sencillo. Ok, seguimos la forma de la botella. Acá más o menos. Bien. Cuando yo quedo acá y no alcanzo a hacer la curva completa, aprieto la tecla comando o control, o en el caso de los PCs, la bandera, y tomo el nodo para poder yo mover, ¿cierto? ¿Se fijan? Libremente este. Lo mismo si yo quiero mover el trazado, ¿cierto? Aprieto la tecla control y puedo mover para cualquier lado para ajustar. ¿Ok? Tratemos de que acá no nos quede así como quebrado, entonces por eso tenemos que seguir. Yo, para hacer todo esto que estoy haciendo, estoy con el dedo en la tecla comando o control. Una vez que ya termino, ¿cierto?, decido que la curva ya está correcta, aprieto la tecla alt y listo. Y seguimos. Ok. Sigo hasta completar todo el contorno de la botella. Acá es re importante que tengan en cuenta que cuando lleguen para terminar el trazado es súper necesario que nosotros tengamos que llegar sí o sí al nodo de inicio. Fíjense que el cursor, que es una pequeña crucecita en este caso, puede ser también la forma de la pluma, tiene que llegar al primer nodo que se hizo, y este va a quedar con un círculo. ¿Se fijan? Ahí le hacen clic y quiere decir que el nodo ya está, el trazado ya está completo. Acá nosotros, si ustedes se fijan, tenemos una pequeña curva que está exagerada, ¿cierto? Entonces en ese caso vamos a apretar la tecla comando o control, vamos a hacer un clic y vamos a ajustar la curva para enderezar un poco esa forma. Si yo quiero corregir cualquiera de estos nodos, ¿cierto?, simplemente aprieto la tecla comando o control, ¿ya?, y hago clic y puedo mover los nodos independientemente. Voy por acá, por ejemplo, y hacer una corrección, ¿cierto? El nodo se va a poner blanco. Eso quiere decir que está activado y lo puedo mover y hacer alguna modificación, en el caso que sea necesario. ¿Ok? Bien, acá ustedes pueden apreciar, ¿cierto?, la botella completamente trazada. Ahora que tenemos el trazado ya listo, lo que vamos a hacer es guardarlo. ¿Pero dónde lo vamos a guardar?, se preguntaron ustedes. Se van a dirigir a esta carpeta, ¿cierto?, o esta persiana que se llama trazados. Acá nosotros tenemos dos trazados, en este caso hay dos porque yo tenía la botella trazada de antemano, ¿ya? Pero el trazado que yo hice ahora recién es este que está acá, el que se llama trazado de trabajo. Para nosotros guardarlo
se convierte en un trazado que va a estar en el archivo siempre, lo cierre o abre o abra la imagen, ¿cierto? Las veces que yo quiera, ¿cierto? Simplemente voy a hacer doble clic acá. Hago doble clic y le voy a poner en este caso trazado de botella. Y le ponemos OK. Bien, y ahí el trazado queda guardado y nosotros podemos utilizarlo en las distintas opciones que me entrega esta herramienta. ¿Ok? Ahí el trazado está activado y aquí el trazado está desactivado. Para trabajar con él simplemente lo activamos y para dejarlo en standby simplemente hacemos un clic fuera de esta suerte de capa que se genera acá. Bien, ahora vamos a convertir este trazado que hicimos, lo vamos a convertir a selección. ¿Ok? La herramienta de trazado, o la pluma en este caso, ¿cierto? Nos permite trabajar de la siguiente forma. Nosotros podemos rellenar el trazado, podemos contornar el trazado, y en este caso nosotros lo que vamos a hacer, este trazado que está acá lo vamos a convertir en una selección. Para eso, simplemente con el trazado seleccionado o activado, vamos a hacer clic acá en este círculo que está con el símbolo de selección. ¿Ya? Le hacemos clic y automáticamente ese trazado que teníamos hecho, ¿cierto?, se desactiva y se convierte en una selección. Sigue estando dentro del archivo, pero ahora es una selección. Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es modificar, ¿cierto? Le vamos a poner contraer, OK, 1, modificar nuevamente y vamos a poner desvanecer, también le vamos a poner 1. Y lo siguiente es copiar la imagen para llevarlo al fondo que vimos anteriormente. Este procedimiento lo vamos a aplicar a los 3 archivos que van en la carpeta que les voy a subir a su intranet. Son 3 botellas distintas, de la misma marca, pero distinto color de envase, etiqueta y cosas así. ¿Ok? Bien, este fondo que yo lo tengo, lo había bajado de internet, ¿cierto? Que también va a ir en la carpeta que voy a adjuntar junto a este pequeño repaso. Lo vamos a utilizar para ponerle las botellas encima, integrar las botellas, ¿cierto?, sobre una base, el fondo y un poco de texto que vamos a ir viendo cómo hacerlo. Bien, entonces, primero vamos a aplicar la base. Esta base, ¿cierto?, nosotros lo que vamos a hacer es comando A o control A para seleccionar completamente la imagen. Luego que tenemos la selección completa, vamos a simplemente copiar. Vamos a ir a la imagen donde queremos que vaya ese fondo, ¿cierto? Y le vamos a poner pegar. ¿Ok? Como ya saben, ¿cierto? Bueno, en este caso acá, si ustedes observan, tenemos sellos de agua, pero filo. No se preocupen de eso, porque como en la posición que va a ir, ya no se van a notar. Y si se llegan a notar, ahí les voy a explicar cómo borrarlo. Bien, entonces vamos a aplicar control T. Recuerden que control T o comando T es transformación, ¿ya? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es apretando la tecla Shift y yéndonos a este sector de la imagen, ¿cierto?, del nodo que se genera con la transformación, vamos a achicar, ¿ya? Recuerden que esto automáticamente forma una capa. Bien, ahora, una vez que ya tenemos más o menos de un tamaño adecuado la base sobre el fondo que vamos a aplicar, nosotros simplemente lo que vamos a hacer es distorsionar. Hacemos clic con el botón contrario del mouse, con el botón derecho, y vamos donde dice distorsionar. En este caso vamos a hacer, ¿cierto?, que la base, aquí lo vamos a achicar un poco para ver un poco más la proporción. ¿Ven? Más o menos creo que con esa base tendríamos suficiente. Alargamos un poquitito por acá.
Y ahí podemos ir corrigiendo, perdón, las perspectivas en base a lo que nosotros queramos conseguir. ¿Ok? Vamos a enderezar un poco el horizonte para que no nos quede tan chueco. Bien. Y apretamos Enter. ¿Ok? Acá, miren, fíjense que me quedó chueco. Entonces lo que podemos hacer simplemente con la herramienta mover, ahí, y vamos a hacer nuevamente control T. Y vamos a distorsionar un poquito más de nuevo, haciendo clic con el botón contrario del mouse. Distorsionamos y vamos a levantar un poquito acá porque fíjense la línea del horizonte está un poco chueca. ¿Ok? Ahí, con eso es suficiente. Bien. Ya tenemos la base, ¿cierto? Sin integrar aún, pero ya por lo menos tenemos la base. Fíjense que acá, en esta imagen nueva, ¿cierto? Que es la del fondo, tenemos dos capas. La capa original, que vendrían siendo los ladrillos con la iluminación, y la capa con la base de madera que ajustamos y aplicamos dentro de esta misma imagen. ¿Bien? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer ahora simplemente es volver a nuestra botella. Y acá ya la teníamos lista con la selección y listo, todo listo para copiar y pegar, ¿cierto? Entonces vamos a, acuérdense, copiar y nos vamos a ir a la fotografía base que nosotros queremos utilizar y simplemente vamos a aplicar pegar. La botella queda enorme, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las resoluciones son distintas. La botella está en alta resolución y los fondos están en baja resolución. ¿Ya? Entonces, por ahora lo vamos a dejar así, para no complicarnos tanto la existencia. ¿Ya? Vamos a achicar proporcionalmente. Acuérdense que para achicar proporcionalmente nosotros hacemos control T, ¿cierto? Y apretamos la tecla Shift y vamos achicando desde la esquina, ¿ok? Seguimos achicando, ¿cierto? Hasta tener una botella, ¿cierto? De un tamaño adecuado. Creo que con este tamaño está bien. Sí, vamos a hacer una suerte de aviso publicitario, ¿ya? Afiche. Bien, entonces, una vez que ya tenemos el tamaño que creemos nosotros que podría estar bien, ¿cierto? Simplemente le vamos a aplicar Enter para que la imagen, ¿cierto?, se ajuste y nosotros la podemos mover para allá, para acá, donde queramos. La vamos a poner acá al medio. Entonces, mientras tanto, como acá tenemos dos espacios que hay que rellenar, ¿cierto? Yo ya tenía unas botellas listas. Vamos a abrir, ¿cierto? Vamos a ir a la carpeta que se va a llamar Cerveza Cross. En la misma botella, la misma carpeta que yo les voy a subir. Vamos a tomar la primera, ¿cierto? Abrimos. ¿Ven? Si ustedes se fijan, ¿cierto? Es la misma marca, pero en este caso simplemente tenemos distintas etiquetas. Voy a borrar esta, ¿cierto? Para que no nos moleste, no nos gaste memoria de más. Entonces, acá como yo ya tengo trazado, no me voy a preocupar de eso, me voy a preocupar un poco del color. En este caso voy a aplicar, acuérdense, vamos a aplicar primero, esto ustedes lo pueden hacer según su comodidad, no existe como un elemento que vayan a hacer primero, después esto y después esto otro, sino que ustedes pueden, por ejemplo, si quieren arreglar el verde, vamos a saturarlo y lo vamos a hacer como lo hicimos las anteriores, ¿cierto? Y vamos a tono y saturación, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Le vamos a dar mejor tono al color verde. El resto de la botella no nos importa, acuérdense, solamente veamos la etiqueta, ¿ok? Entonces ahí nosotros podemos observar que el color verde de la etiqueta ganó mucho más fuerza. Para que no interrumpa en toda la imagen, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar el pincel con color negro, recuerden, ya tenemos a pintar en la máscara, opacidad 100%, y vamos a pintar todo lo que no queremos que tenga el efecto de saturación de color. ¿Se fijan ahí? Muy bien. Entonces, el resto yo creo que está bien, a mí no me molesta, la etiqueta tiene un color así como, no es blanco 100%, ¿cierto? Tiene un dejo medio amarillo, así que lo vamos a dejar ahí todo ok. Vamos a acoplar, recuerden, vamos acá, podemos hacer acoplar o simplemente
control Z, ¿cierto? Vamos a aplicar control E. Control E es acoplar hacia abajo. Entonces todos los elementos que están sobre la capa, sobre cualquier capa, se van a ir acoplando de a uno, mientras yo voy aplicando comando o control E. ¿Ok? Bien, una vez que ya tenemos eso listo, ¿cierto? Hacemos el mismo procedimiento. Yo lo tengo acá como trazado 1. Lo convertimos a selección, ¿cierto? Estando este seleccionado, recuerden. Nuevamente vamos a modificar, ¿cierto? Contraer 1, modificar nuevamente, desvanecer 1. Copiamos y luego vamos acá, era acá, perdón, y le ponemos pegar. ¿Ok? Mismo procedimiento. Control E, perdón, control T, apretamos Shift y comenzamos a achicar nuestra botella, ¿cierto? Para que tenga un tamaño proporcional al tamaño del fondo que vamos a utilizar. En este caso es re importante que ya tenemos un tamaño referencial, que es la botella que está al centro. Por tanto, esa es la botella que va a mandar, el tamaño que va a mandar en realidad. Ojo que con hacerlo así sin apretar Shift, porque nosotros vamos a distorsionar. ¿Ok? Esta botella está un poquitito más ahí. Ahí, y achicamos más o menos ahí. ¿Ok? Podemos tomar una regla de acá, ¿cierto? Y más o menos sí, está bien. Apretamos Enter y tenemos ya la botella 2. Esta botella ya la tenemos lista, ¿cierto? Yo no la voy a guardar porque no es necesario. Y ahora vamos a la botella número 2. Vamos a eliminar esta también para no confundirnos. No la guardamos porque ya sabemos lo que vamos a hacer. Y vamos a abrir comando O. Y vamos a la botella número 3. Y en este caso la botella 3 era esta. Abrimos la botella 3, ¿cierto? Hacemos el mismo procedimiento. Esta ya también la tengo trazada, así que simplemente vamos a buscar el color. Vamos a tono y saturación. Y con eso es suficiente, ¿vale? Bien. Eliminamos el exceso, ¿cierto? De la botella, ¿cierto? Para que quede con un color más neutro. Y solamente nos preocupamos de la etiqueta. Acoplamos. Y vamos a recortarlo. Recuerden, seleccionan el trazado, se les va a activar y nos dirigimos acá. Recuerden, esto es convertir este trazado a selección. Hacemos un clic. Y el resto igual. Contraer 1. Desvanecer 1 también. ¿Ok? Edición, copiar. Y edición, pegar. Control o comando T. Apretamos Shift nuevamente y comenzamos a ajustar nuevamente el tamaño del producto. Aquí nos podemos guiar por la línea que hay acá en los ladrillos. ¿Ven? Herramienta mover, ¿cierto? Y ubicamos la botella más o menos donde nosotros queremos. Photoshop automáticamente me va a ir guiando en qué punto quiero yo centrar la imagen. En este caso, ¿cierto? Podemos, me puede decir que esta fotografía, ¿cierto? Yo la quiero centrar en base a la parte de arriba, en este caso la tapa, la base o el centro de la botella principal.
para poder trabajar con las botellas individualmente, ¿cierto? Primero resulta importante, recuerden siempre ponerle el nombre. Esta es la botella 3. Botella 3. Botella 2, que es la del medio, ¿cierto? Y botella 1. Esto se llama base de madera. Y el fondo no es necesario ponerlo, ya está más que obvio. Bien, entonces la botella 1 la vamos a alinear ahí. Y ahí están las tres botellas técnicamente a la misma altura, por decirlo así. La vamos a separar un poquitito. Y yo diría que esta botella, la botella 3, está un poquitito más grande. Ahí. La botella 2, levemente. Ahí. Para esto bien. Entonces, vamos a integrarlas un poquito al fondo. Vamos a comenzar con la botella 1, ¿cierto? La botella 1 le vamos a dar, recuerden que para trabajar en una de las capas, ¿cierto? Tiene que estar esta seleccionada. Entonces, en este caso, botella 1 le vamos a dar un poquitito más de contraste, ¿vale? Es decir, vamos a oscurecer un poco sus bordes, no grande mucho, para que no quede como flotando, ¿ok? Veamos acá, vamos a ir a la herramienta subexponer en este caso, botón derecho del mouse y vamos a achicar el pincel. Creo que con eso está bien. Y fíjense cómo yo oscurezco. ¿Se fijan que le doy más volumen? Ahí. Con eso es suficiente, ¿ya? Luego vamos a la botella 2 y vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Ven? Ahí tenemos más volumen en la botella. Finalmente tomamos la botella 3 y aquí vamos a hacer un poquitito también. Ya de por sí esta botella es más contrastada porque es más oscura. No, ahí se me fue. Ahí es suficiente. ¿Ok? Bien. Ya tenemos entonces las botellas con un color que está más o menos equilibrado entre las tres. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de gracia, un poco más de cuento al contexto que tienen las botellas, ¿ya? El arte en general, por decirlo así. Bien, esta botella, la 3 y la 1, esta la vamos a centrar un poquitito más hacia la izquierda. Tomamos con la herramienta mover, ¿cierto? Seleccionamos la botella 1 y la vamos a correr un poquitito más para que menos estén como más al mismo tamaño de, digamos, en la misma posición de las de luz que hay atrás, ¿ya? Para que tenga un poquito más de cuento y cada una de ellas se vaya, se, se, se equilibre un poquito más, ¿ok? Bien. Ahora le vamos a dar un poco más de profundidad a la base de madera. Para eso vamos a generar una capa nueva, ¿cierto? Y le vamos a poner sombra. Sombra fondo. ¿Ok? Entonces, acá lo que nosotros vamos a hacer, simplemente le vamos a dar un poquitito más de oscuridad. Y eso, o sea, achicamos un poquitito. Vamos a tomar con la tecla, con el cuentagotas puede ser. ¿Dónde está el cuentagotas acá? Ahí. Y tomemos de acá un poco de ese color rojo, ¿cierto? Volvemos al pincel con la letra B larga. Ok. Ahí tenemos el color plano, ¿cierto? Entonces, para que ese color plano tenga un poco más de textura, lo vamos a fusionar. Recuerden que para fusionar nosotros utilizamos los modos de fusión de capa. En este caso, multiplicar sería como el más adecuado, ¿cierto? O lo otro que podemos poner es superponer. Esa es la opción 1, ¿cierto? Entonces, en este caso,
lo que podemos hacer, generar otra capa, y vamos a darle un poquito más de color acá. Y le vamos a poner multiplicar. Vamos a eliminar un poco la capa de arriba. Aquí vamos a hacer una máscara. Y vamos a sacar ese color negro tan extenso, ¿cierto? Que se formó. Para eso nosotros vamos a opacidad con el pincel, 60%, y vamos a ir borrando arriba. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle sombra a cada una de las botellas. ¿Ok? Esto era sombra de fondo. Ok, ya. Bueno, ahí tenemos la diferencia, ¿cierto? Y lo que quería yo es sacarle un poco más a la base. En este caso, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan cuando les expliqué cómo hacer una sombrita? En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de hacer un halo similar a ese. ¿Ok? Bien. Y ese mismo halo se lo vamos a repetir acá abajo. Hacemos la misma máscara, ¿cierto? Y hacemos el mismo procedimiento. ¿Ya? Bien, entonces, ahora le vamos a hacer una sombra. Entonces, para hacer la sombra, nosotros tenemos que trabajar bajo las botellas. ¿Ya? En este caso vamos a trabajar bajo las botellas y bajo las sombras de fondo, ¿vale? Hacemos un clic en la base de madera y hacemos una capa nueva a la cual le vamos a poner sombra botellas. Sombra de botellas. ¿Ok? Ahora, con el pincel, con las mismas características, ¿cierto? Pero en este caso, lo que yo haría es oscurecer un poco más. ¿Sí? Con ese color está bien. Y vamos obviamente a achicarlo, vamos a enderezar un poco más esto. ¿Okay? Vamos a achicar un poco más. No, me equivoqué. Por ahí. Creo que le daría un poquitito más de ángulo ahí. Muy bien. Y vamos a pintar. Ok. Y le vamos a poner en fusión de capa multiplicar. Ok. Entonces, ahí ya tenemos las botellas, ¿cierto? Con cierta, ya se asentaron, por decirlo así, sobre el fondo que nosotros hicimos. ¿Ok? Y eso es básicamente algo bastante sencillo, ¿cierto? Para que vayan practicando y refrescando un poco la memoria de lo que ya habíamos hecho en clases anteriores, ¿cierto? Acá se aplicaron un poco más de herramientas, o básicamente la herramienta más nueva que es la de recorte, que es bastante simple y la pueden utilizar de manera intercalada con el lazo magnético, cualquier otro tipo de selección. Bien chicos, una vez que tenemos ya listo esto, ahora le vamos a poner el logo. Vamos a control o comando O y vamos a sacar el logo. Abrimos el logo, ¿cierto? También lo bajé de internet. Y en este caso, lo que vamos a hacer es tomar la varita mágica y vamos a hacer un clic en todos los sectores blancos. Recuerden, para hacer varias selecciones al mismo tiempo sobre la misma imagen, nosotros tenemos que tener seleccionadas, seguramente ustedes van a tener así, tenemos que seleccionar acá al medio estos dos cuadritos blancos que están como fusionados, ¿ya? Y se les va a poner el cursor con una cruz más un signo más. Eso quiere decir sumar selección. Entonces seguimos sumando la selección, solamente el sector blanco.
¿cierto? ¿Ya? Y vamos a invertir la selección. ¿Ok? Vamos a selección nuevamente, modificar después de haber hecho esta inversión. Contraemos, como siempre, 1. Seleccionamos nuevamente, modificar, desvanecemos 1. ¿Ya? Copiamos. Y vamos a ir, esto lo vamos a cerrar, ¿cierto? Pegar, edición, pegar. Ahí tenemos el fondo, fíjense que está completamente recortado. Misma situación, y en este caso nosotros lo vamos a poner ahí, sobre las capas de sombra y todo ese tipo de cosas. Control T, Shift, y comenzamos a achicar proporcionalmente, acuérdense. Creo que con ese tamaño estará bien por ahí. Esto lo podríamos poner por acá. A ver. Enter, y lo vamos a subir a las botellas, sobre las capas de botella. ¿Ok? En este caso creo que sería adecuado subir las botellas. Vamos a seleccionar la botella 1. Vamos a hacer desaparecer eso mientras. La botella 1, apretamos la tecla comando o control. Seleccionamos botella 2, botella 3. Los fondos y las sombras. ¿Ok? Y ahora tomamos la herramienta mover y vamos a subir todo un poco. Ahí. Sí. Ya. Una vez que hacemos eso, ¿cierto? Vean que acá quedó como una línea. Esa línea, ¿cierto? Es donde nosotros sacamos, subimos todas las capas, ¿cierto? Son estas dos. Es esta de ahí y esa de abajo. Básicamente es esto. Tomamos la capa de la máscara de esta, ¿cierto? Y la vamos a difuminar un poco para que no quede tan lineal. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos al pincel. Lo dejamos nuevamente en el tamaño y forma que nosotros requerimos, ¿cierto? Y acá en opacidad lo dejamos en 60 igual. Ahí. ¿Ya? Ahí queda mucho mejor. Bien, entonces activamos nuevamente el logo. Yo en este caso el logo yo lo achicaría un poquitito más. Con las flechas lo movemos un poquitito. Algo así, no más que eso. ¿Ok? Ya. Ok. Y ahí tenemos el logo puesto. Y le podemos agregar algún texto. Para eso vamos a tomar acá. Hacemos un clic en la letra T, que es texto. Fíjense que acá sale un montón de settings que nosotros podemos aplicarle al texto. En este caso, ¿cierto? Vamos a poner acá el color del texto. Le vamos a poner un color amarillo. ¿Ya? O podríamos incluso seleccionar el mismo color amarillo que tiene el logo. ¿Ya? Y el texto en este caso, acá le podemos inventar alguna cosa. Pongámosles, vamos a subir un poco el tamaño del texto. Dejémoslo en 30. Y pongamos la mejor cerveza artesanal. Con la herramienta mover, ¿cierto? Nosotros lo primero que vamos a hacer es agrandarla un poquitito. Control T.
Enter. Acá les quiero mostrar que cuando ustedes hacen un texto, esto lo vamos a poner arriba de la botella, cuando ustedes hacen un texto se genera una capa que se llama capa de texto, ¿cierto? En este caso, si ustedes quisieran corregir, hacen doble clic acá y pueden escribir sobre la capa o sobre el texto que ya existía antes, que queda como automáticamente seleccionado. ¿Ok? Bien, en este caso lo vamos a seleccionar y vamos a buscar una tipografía más entretenida. Veamos. Acá ustedes pueden buscar algo que sea como... podría ser esa. O esta. Ya, ocupemos esta. Entonces en este caso, ¿cierto? Vamos a achicarla un poquitito más porque se desproporcionó. Ya, perfecto. Aquí lo vamos a centrar en base al logo. Y creo que el color habría que modificarlo un poco. Yo acá le pondría un color un poquito más cálido. O tal vez el color de acá. Vamos a continuar con ese, pero acá lo que vamos a hacer es ponerle sombra. Una vez que nosotros ya terminamos con el texto, simplemente vamos acá, hacemos clic en la capa de texto y vamos donde dice FX. Y vamos a ir a donde dice, partamos por bisel y relieve. ¿Ya? Ahí le vamos a dar, tenemos contorno, ¿cierto? Textura, sombra paralela. ¿Ok? Acá la sombra paralela nosotros se la podemos ir manejando. Fíjense lo que va pasando. Acá nosotros movemos el ángulo de la sombra. Ahí. Profundidad. Distancia. Fíjense en la sombra. Por ahí. Y con eso ya es suficiente. ¿Ok? Y automáticamente fíjense lo que pasa. Yo los efectos acá yo puedo hacerlos visibles independientemente o generales. ¿Ok? Bien chicos. Ahora practiquen ustedes.